Hola, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Antes que nada, agradecerles el acompañamiento nuevamente a nuestras actividades académicas. Como Departamento de Docencias, obviamente estamos sumamente interesados en los procesos de lo que es la academia. El día de hoy vamos a abordar un tópico de suma importancia, como es justamente la prediabetes, de alguna u otra manera como una pandemia también, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo. Va a estar a cargo del Centro de Diabetología del Hospital Vivian Pela, cuyo jefe es el doctor Alemán y el doctor Granados como presentador. Recuerden utilizar el icono de Question and Answer para sus preguntas. Esta presentación posteriormente estará siendo agregada a nuestro canal de YouTube. Doctor Alemán, muchas gracias por acompañarnos y los dejo con el doctor Alemán. Gracias. Buenas tardes y un saludo para todos los que estamos en línea, ¿verdad? El día de hoy definitivamente vamos a tocar otro tema muy importante en diabetes. El doctor Denis Granado, ampliamente conocido por todos ustedes, el endocrinólogo de adultos del Hospital Vivian Pela del Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas, nos va a deleitar con esta conferencia sobre prediabetes. Sin más que agregar, yo los dejo con el doctor Denis Granado y recuerden, ¿verdad? Como dice el doctor Bacon, las preguntas las pueden pasar por chat y nosotros se las haremos llegar al doctor Denis Granado. Doctor Denis Granado. Gracias, Luis, por la presentación. Gracias, doctor Bacon, por la invitación. Tenemos un tema de mucha actualidad que vamos a compartir. Solamente estamos esperando que nos habiliten aquí la función de compartir pantalla. Pero bien, este es un tema que desde hace mucho tiempo, o mejor dicho, bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente desde hace buen tiempo y consideramos que es necesario tener una revisión, una actualización de procesos fisiopatológicos, de intervenciones para que nosotros las pongamos en práctica también con nuestros pacientes.
Ahora, ¿me escuchan? Bien. Bien, buenas noches. Ya superado los problemitas de costumbre, vamos a comenzar. Como les decía, pues vamos a hacer una actualización sobre prediabetes, tratando de abarcar la fisiopatología, las intervenciones, las epidemiologías que hay hasta el momento. Entonces, esta va a ser la agenda del día de hoy: los antecedentes, la definición, la magnitud del problema, la fisiopatología, los factores de riesgo y el screening, las complicaciones, el alcance de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, y únicamente una diapositiva sobre diabetes, sobre prediabetes y COVID. Entonces, hablando de los criterios diagnósticos, nosotros tenemos que recordar que prediabetes es un término que abarca dos entidades. Uno es la glucosa de ayuno alterada, que va de 100 a 125 miligramos por decilitro, y el otro es la tolerancia de la glucosa alterada, que a las 2 horas postcarga estamos entre 140 y 199. Estas entidades pueden presentarse aisladas, como vemos aquí en la gráfica, y estos datos son tomados del estudio de CODE. Pueden presentarse de forma aislada o pueden presentarse también de forma combinada, con personas que tienen glucosa de ayuno alterada y tolerancia a la glucosa alterada. Pero ¿cómo pueden evolucionar estos estados de prediabetes? Por ejemplo, la glucosa de ayuno alterada puede en algún momento revertir a la glucosa, o sea, responder a lo que son las intervenciones, progresar a tolerancia a la glucosa alterada o a diabetes mellitus, o mantenerse durante el tiempo simplemente como una glucosa de ayuno alterada. Lo que es la tolerancia a la glucosa alterada puede revertir a una tolerancia normal a la glucosa con una glucosa postprandial de menos de 140. Puede progresar a diabetes mellitus tipo 2 o a síndrome de resistencia a la insulina, o mantenerse en el tiempo también como una tolerancia a la glucosa alterada. Un concepto nuevo que se ha incorporado en la prediabetes es que prediabetes también es un equivalente a síndrome metabólico. O mejor dicho, también síndrome metabólico es un equivalente a prediabetes. Estos son conceptos que viene promoviendo desde hace algún buen tiempo lo que es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Y como se puede ver, y que luego en el transcurso de la conferencia vamos a ver el algoritmo, pero ya de entrada aquí lo podemos ver nosotros, que nos habla de que el síndrome metabólico es un equivalente o está incluido en el concepto de prediabetes. Pero prediabetes es un término que viene, como podemos ver aquí, desde hace mucho tiempo. Es un término que viene desde 1956 más o menos. Como podemos ver, desde 1956, y esto apareció fundamentalmente en el contexto de diabetes gestacional. Esto fue evolucionando poco a poco hasta llegar a lo que es actualmente. Pero vamos a quitarnos una idea y tenemos que transmitirla de manera directa a nuestros pacientes. Y esta idea es que nadie se hace diabético de un día para otro, salvo en una ocasión. Y eso pasó en junio de 1997 a julio de 1997, cuando se dieron los nuevos criterios de diagnóstico de diabetes. El nuevo criterio de 126 miligramos por decilitro, que hasta junio de 1997 el criterio diagnóstico de diabetes era 140 miligramos por decilitro. Pero a partir del 1 de julio de 1997, que sale la publicación en la revista Diabetes Care, nosotros tenemos estos criterios de
una glucosa mayor o igual a 126 hace el criterio de diabetes. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? 1 de julio de 1997, a partir de una glucosa en ayuna mayor o igual a 126 y se mantiene una glucosa postprandial mayor o igual a 200 como un criterio de diabetes. Entonces el 30 de junio de 1997, las personas que tenían 137 miligramos por decilitro no se consideraban diabéticas. Pero el 1 de julio de 1997, esas personas ya se consideraron diabéticas, o sea, de un día para otro. Es la única vez que podemos decir de que una persona se hace diabética de un día para otro. El resto, las personas tienen que tener un proceso fisiopatológico muy prolongado y a veces muy complicado para poder hablar de diabetes, de prediabetes. Hablemos de epidemiología y la magnitud del problema. Lo que nosotros podemos ver aquí es que el número de prediabéticos ha venido y seguirá aumentando. Estas son cifras y este gráfico superior está tomado de el Atlas de la IDF del 2019. Y nosotros vamos a ver que a lo largo de los grupos de edad y a lo largo de los diferentes años hasta llegar al año 2040, más o menos nosotros vamos a tener un número de diabéticos bastante aumentado. Y también en la gráfica de abajo lo que nosotros vamos a ver es que en la medida que aumenta la edad, también el número de prediabéticos va a venir aumentando, tanto en hombres como en mujeres. Un poquito más para los hombres que en las mujeres, pero entonces vamos a tener para el año 2045, para ahí nomás lo que tenemos para el año 2030, más prediabéticos de lo que tenemos actualmente. Estas son cifras del CDC, de que nos dicen de que actualmente 34.2 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes. Y eso constituye el 10.5% de la población, de los cuales apenas 26.9% están diagnosticadas. Y sin diagnosticar 7.3 millones de personas, o sea 21.4% permanecen sin diagnóstico de diabetes. En lo que respecta a la prediabetes, vamos a encontrar que 88 millones de personas arriba de los 18 años o mayores tienen prediabetes. Fíjense ustedes la cifra, 34.5%, más de un tercio de la población en los Estados Unidos de población adulta tienen prediabetes. Y cuando hablamos de una población arriba de 65 años o más, hablamos de que 24.2 millones de personas tienen prediabetes. Estos son datos estadísticos que se recabaron en el año 2014, también por el CDC. Aquí vamos a ver que para esa época la diabetes comprendía entre el 90 o el 95% de las personas de todas las edades que habían sido diagnosticadas con diabetes y prediabetes en Estados Unidos. O sea, que había más diabéticos que prediabéticos en los Estados Unidos. Y unas 86 millones de personas mayores o iguales a 18 años con prediabetes, 15 o 30% de esas personas iban a desarrollar diabetes en 5 años. 15 a 30%. Un tercio de ellos iban a evolucionar a diabetes en 5 años. Para el 2017, este número se incrementó a 30.3 millones para todas las edades, el 9.4% de la población. Y 84.1 millones mayores de 18 años, 33.9% de la población con prediabetes también. Otras encuestas de salud nos han reportado de que los pacientes con prediabetes han venido incrementando las tasas de prevalencia de hipertensión, de dislipidemia, de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. O sea, que el buscar prediabetes no solamente es tratar de encontrar personas que tienen riesgo, sino que también significa que nosotros encontramos personas que ya están aumentando el número de personas con hipertensión, el número de personas con dislipidemia, con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular.
Por eso la Asociación de Endocrinólogos Clínicos nos decía o ha propuesto de que prediabetes es un equivalente a síndrome metabólico. En 2015, 23.8% de los pacientes con diabetes tipo 2 y 88.4% de los pacientes con prediabetes no sabían que padecían esas condiciones. O sea que nosotros, o al parecer, en algunas circunstancias, estamos dejando pasar a estos pacientes. Estamos viendo pacientes que tienen factores de riesgo y no les estamos buscando la enfermedad. Y esto es muy importante porque, como decía anteriormente, la prediabetes representa a personas que tienen un riesgo muy alto de desarrollar diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, más un riesgo mucho mayor que el de la población general. ¿Y cómo se puede diagnosticar la prediabetes? Bueno, simplemente la prediabetes se puede diagnosticar con una glucosa en ayuna, con una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas o con hemoglobina glucosilada. El entender el término de prediabetes es que nosotros nos apropiemos del concepto de que tenemos que hacer un intento explícito para prevenir, para disminuir la incidencia, las tasas de prevalencia, los costos y el detrimento de la calidad de vida, como vamos a ver posteriormente. Actualmente se trata de rediseñar todos los conceptos y los conceptos a todo nivel. Atención primaria, atención secundaria, atención terciaria en lo que respecta a prediabetes. Y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos ha propuesto el término de enfermedades crónicas basadas en disglucemia. Y esto abarca prediabetes, diabetes y síndrome metabólico. Ahora, es muy difícil para nosotros y mucho más difícil también para nuestros pacientes entender el concepto de que puede existir un beneficio anticipado cuando se previenen las cosas. Sobre todo cuando no hay dolor, sobre todo cuando no hay sufrimiento, entonces las personas entienden de que, bueno, no estoy enfermo, no tengo que hacer nada. Pero nosotros tenemos la obligación de explicarle al paciente que existe el beneficio anticipado, el beneficio de una buena calidad de vida, el beneficio de prevenir complicaciones con el tiempo. ¿Cuáles son hasta el momento las tasas de progresión a diabetes mellitus de los diferentes fenotipos, digámosle así, de prediabetes? Una tolerancia a la glucosa aislada puede progresar en 4 a 6% a diabetes mellitus. Una glucosa de ayuno alterada en 6 a 9%. Y cuando se combinan las dos, la tasa de progresión puede llegar hasta 15 a 19%. En 1 año, en 2 años o en 5 años. En el estudio de prevención de diabetes, la incidencia anual de diabetes con tolerancia a la glucosa normal fue de 11% en el grupo control, en el grupo que no estuvo sometido a ninguna intervención. En otros estudios, como en el MESA, por ejemplo, la tasa de progresión fue un poquito más baja, fue de 4%. Y en otros estudios, como el Toranomón, entendemos nosotros que la tasa de progresión fue de 7% cuando se utilizó el criterio de hemoglobina glucosilada y de 9% cuando se utilizó el criterio de glucosa de ayuno alterado. En el estudio de Rotterdam, sobre todo cuando se incluyen personas mayores de 45 años, se vio que aquellas personas que tenían una glucosa de ayuno alterada tenían 75% de tasa de progresión a diabetes en el transcurso de su vida. Y en el estudio chino, el DAQUIN, cuando las personas tenían tolerancia a la glucosa alterada, tenían a 20 años 90% de posibilidades de desarrollar diabetes. Ahora, tanto la tolerancia a la glucosa, la prueba de tolerancia a la glucosa y la glucosa de ayuno se pueden utilizar para diagnosticar diabetes, al igual que la hemoglobina glucosilada. Pero en términos generales, los estudios nos han dicho que el menor valor predictivo de estos tres lo tiene la hemoglobina glucosilada. Tienen más valor predictivo la glucosa de ayuno y el valor a las 2 horas en una prueba de tolerancia a la glucosa. Hablemos un poco de fisiopatología y es aquí donde se han venido a dar
muchos de los cambios en el concepto de entender a profundidad lo que es la prediabetes. Cuando nosotros, o mejor dicho, cuando se aplican ciertas técnicas muy sofisticadas para ver cuál es la respuesta de la insulina ante cierta concentración de glucosa y cuál es la concentración de glucosa que se necesita para mantener cierta cantidad de secreción de insulina, que es este índice que se ha utilizado en algunos estudios experimentales, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que las personas delgadas que están entre 120 y menos de 140 miligramos por decilitro han perdido el 50% de la función de la célula beta. Y aquellas personas que están en los rangos de menos de 180 a menos de 200, o sea que tienen tolerancia a la glucosa alterada, estas personas ya han perdido entre 70 al 80% de pérdida de función de la célula beta. Esto viene modulado en primer lugar por la carga genética, porque las personas que tienen resistencia a la insulina heredaron de sus padres ciertos genes que los hacen que se promueva la resistencia a la insulina. Pero estos genes interactúan con dos estados que ha considerado el doctor De Fronzo como estados de resistencia a la insulina, que son la obesidad y el sedentarismo. Ambos dos se caracterizan o se deben conceptualizar como estados de resistencia a la insulina. O sea, una persona sedentaria es una persona que tiene resistencia a la insulina. Entonces, démosle un punto a favor a aquellas personas que consideran que prediabetes no es más que el estadio inicial de la diabetes. Porque si nosotros trasladamos estos hallazgos al hecho de que las personas cuando las diagnosticamos con diabetes ya han perdido el 50% de la función de la célula beta, pues entonces podemos pensar nosotros que prediabetes puede ser igual a diabetes tipo 2. Pero lo que nosotros vemos aquí es que la resistencia a la insulina empuja a las personas a que vayan perdiendo masa funcional de células beta. El otro concepto que ha evolucionado también es el concepto sobre qué es lo que está primero. Si la tolerancia a la glucosa normal, si lo que primero se aumenta es la glucosa de ayuno o que si lo primero que se aumenta es la glucosa de ayuno. Tradicionalmente lo que nosotros hemos visto o hemos conocido es que es la glucosa postprandial la que se afecta primero y años después la glucosa de ayuno. En el concepto actual, lo que nosotros podemos saber es que tanto la glucosa de ayuno como la glucosa postprandial pueden coincidir en el mismo momento. La tolerancia a la glucosa normal y la glucosa de ayuno alterada pueden preceder una a la otra. O sea, la glucosa de ayuno puede alterarse antes que la glucosa postprandial o la glucosa postprandial puede alterarse antes que la glucosa de ayuno o ambas se pueden alterar al mismo tiempo. Y esto es lo que viene a dar el concepto de que existen fenotipos para la diabetes. El fenotipo de la glucosa de ayuno alterada, el fenotipo de la tolerancia a la glucosa alterada y el fenotipo en el que coexisten los dos fenómenos fisiopatológicos. Pero en el transcurso del tiempo también se ha visto que hay ciertos defectos fisiopatológicos que son inherentes a la prediabetes. Pero también ahora que ustedes están leyendo esta diapositiva me dirán, pero esos efectos fisiopatológicos también se ven en la diabetes, sí es cierto, pero también están presentes en la prediabetes. Lo que es la resistencia a la insulina, lo que es el defecto en la función de la célula beta, lo que es el incremento de la lipólisis, lo que es la presencia del estado inflamatorio crónico, el efecto incretina subóptimo. Esto sí que ya desde un inicio, desde antes de que nos diagnostiquemos con diabetes,
ya la respuesta a las incretinas está disminuida en las personas con prediabetes. La sobreproducción hepática de glucosa por un aumento de las concentraciones de glucagón, las alteraciones en la fibrinólisis y la disfunción endotelial. ¿A qué me lleva todo eso? Bueno, a que aumenten los eventos coronarios aún sin que yo sea diabético. A que aumente la presencia de insuficiencia cardíaca sin que yo sea diabético. A que yo tenga complicaciones microvasculares, y algunos estudios ya en los últimos años nos dicen que también la prediabetes tiene un incremento de riesgo de cáncer y tiene un incremento también en el riesgo de demencia, al igual que lo tiene la diabetes. Se ha hablado también en los últimos años sobre la resistencia a la insulina a nivel vascular. Hemos escuchado nosotros de lo que es la resistencia a la insulina a nivel hepático. Hemos escuchado nosotros sobre lo que es la resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético, pero también se ha investigado lo que es la resistencia a la insulina a nivel de la vasculatura. La insulina lo que hace es promover la vasodilatación. Y cuando hay resistencia a la insulina, nosotros tenemos el fenómeno contrario. Predomina lo que es la vasoconstricción. Entonces, la microvasculatura en las personas con prediabetes ya está alterada. Ya influyen en ella lo que es el aumento de los ácidos grasos libres. Ya hay producción de citoquinas por el tejido adiposo visceral. Ya está aumentado también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la misma hiperglucemia nos va generando, junto con los otros elementos que he mencionado, estrés oxidativo, inflamación, alteraciones en la fibrinólisis, nos generan más resistencia a la insulina, disfunción endotelial y por lo tanto un incremento de eventos vasculares. La microvasculatura ha tenido en los últimos años una atención muy especial, porque se ha visto y nosotros debemos recordar que el músculo esquelético es el principal captador de glucosa, es el principal metabolizador de glucosa, pero eso está dado fundamentalmente porque hay una respuesta normal a la insulina. Una vez que la insulina se une a su receptor, desencadena toda una cascada de fosforilación, y eso hace que aumenten los glucotransportadores 4, y los glucotransportadores 4 capten glucosa y la lleven al interior de la célula del músculo esquelético para ser metabolizada y producir energía. Pero se ha visto en los últimos años que la microvasculatura en el músculo esquelético está disminuida. Y no solamente está disminuida, sino de que también estos capilares no funcionan adecuadamente y por lo tanto promueven menos aporte de glucosa hacia el músculo esquelético y también menos aporte de insulina hacia el músculo esquelético, lo cual hace que aumente también lo que es la resistencia a la insulina a ese nivel. Y por otra parte tenemos el papel de la matriz extracelular. Cuando nosotros tenemos estados como es la obesidad o la resistencia a la insulina, estamos claros que aumenta el estado inflamatorio. Hay mayor estrés oxidativo, hay presencia de lipotoxicidad, hay presencia de hipoxia. Y aparte de eso, comienzan a aparecer ciertos factores como el factor de crecimiento y transformación beta, el PAI-1, la trombopoietina, que es una adipoquina, que lo que hace es fundamentalmente crear fibrosis. Promueven la fibrosis. Y una vez que se promueve la fibrosis, bueno, nosotros ya sabemos que aumenta la matriz extracelular. Esto hace que aumenten las barreras físicas, que disminuya también el número de capilares y que disminuya la señalización celular. Y eso hace también que disminuya el aporte de la insulina hacia el músculo. ¿Qué fenómenos se han visto que hay entre o que diferencian la fisiopatología entre la glucosa de ayuno alterada y la tolerancia a la glucosa alterada? Por ejemplo, la glucosa de ayuno alterada predomina más en hombres.
la tolerancia anormal a la glucosa predomina más en mujeres. La glucosa de ayuno alterada se presenta más en personas jóvenes y la tolerancia a la glucosa alterada en personas mayores. ¿Qué pasa con los lípidos? Bueno, con la glucosa de ayuno alterada nosotros tenemos un aumento de los triglicéridos y concomitantemente una disminución del colesterol HDL. ¿Cuál es el sitio de resistencia a la insulina fundamental en la glucosa de ayuno alterada? Es a nivel hepático. Y en la tolerancia a la glucosa alterada es a nivel del músculo esquelético. Y los principales defectos en la célula beta, en la glucosa de ayuno alterada, van a ser la primera fase de secreción y en la tolerancia a la glucosa normal va a ser en la segunda fase de secreción de la insulina. También se ha visto de que en la prediabetes ya predominan ciertos mediadores inflamatorios que están presentes también posteriormente en la diabetes. Va a estar aumentada lo que es la proteína C reactiva, va a estar aumentada lo que es la triptasa, va a estar aumentada lo que es la interleuquina 4, la interleuquina 10, fundamentalmente que son marcadores de inflamación clásicos. Pero habíamos dicho de que había conceptos que se han venido desarrollando en los últimos tiempos. Y el principal concepto, al igual que el de la obesidad, porque ahora tenemos el concepto de la obesidad como son las enfermedades crónicas basadas en la obesidad, también tenemos enfermedades crónicas basadas en la disglucemia. Y aquí lo que podemos ver nosotros es que hay ciertos mecanismos que son los que llevan, los que conducen a la aparición de resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes tipo 2, como son los fenómenos genéticos, los fenómenos epigenéticos y el medio ambiente que hacen una interacción que promueven la aparición de estos problemas. Ya dijimos que las personas que tienen resistencia a la insulina son personas que heredan genes que promueven esto, pero que en muchas ocasiones tienen que interactuar con el medio ambiente para que se exprese fenotípicamente lo que es la prediabetes, la diabetes o la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se conocen actualmente y cuál es el screening que se debe hacer? Bueno, estos son los valores de glucosa que nosotros ya conocemos. En amarillo, aquí he puesto nada más para recordar que la Organización Mundial de la Salud, en lo que respecta a glucosa de ayuno alterada, es entre 110 y 125, que es diferente al de la Asociación Americana de Diabetes, que va entre 100 y a 125. Entonces, cuando nosotros veamos algún estudio o algunos datos que van reportados por la Organización Mundial de la Salud, sepamos que es con un valor de 110 a 125. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo que son los factores de riesgo. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, lo que nos dice, y esta es la publicación la revisión del 2017, es que a las personas que son adultos asintomáticos con un índice de masa corporal mayor o igual a 25, o si sos asioamericano con un índice de masa corporal mayor de 23, si tenemos alguna de las siguientes condiciones, vamos a hacer screening. Si tenemos un paciente diabético en primer grado de consanguinidad, si somos afroamericanos, latinos o nativos americanos, si tenemos historia de enfermedad cardiovascular, si tenemos hipertensión o estamos recibiendo tratamiento antihipertensivo, si tenemos un HDL menor de 35 o triglicéridos mayores de 150, las señoras o jóvenes que han tenido varios poliquísticos, el sedentarismo y la presencia de resistencia a la insulina, acantosis nigricans. A esas personas tenemos que hacerle screening de prediabetes. De igual manera, las señoras que han tenido diabetes gestacional,
Y se dice que debemos comenzar la búsqueda si no hay ninguno de los factores anteriores a los 45 años. Y si los resultados fueron normales, el chequeo debe hacerse cada 3 años. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes en su último Standard Care, que se publicó ahora en enero, dice que a los adultos asintomáticos con índice de masa corporal mayor o igual a 25, si son asioamericanos, y con índice de masa corporal de 23, si tienen prácticamente los mismos factores de riesgo que tienen o que fueron descritos para la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Si el paciente ha resultado prediabético, el chequeo debe hacerse anual. Si la señora ha tenido diabetes gestacional, debe hacerse cada 3 años. Ahora, si no hay ninguna de las condiciones previas, al igual que la LAT, estamos de que hay que comenzar a los 45 años. Si los resultados fueron normales, hay que hacer un chequeo cada 3 años. Y el otro grupo al cual hay que hacerle screening son a las personas que conviven con el HIV o están tomando terapia antirretroviral. Pero bien, este año, la Fuerza de Tarea de los Servicios de Salud de los Estados Unidos nos dice de que con el hecho de que tengas entre 35 a 70 años, que tengas obesidad y sobrepeso, basta y sobra para que comencemos el screening. Siempre se promueve que debemos comenzar a los 45 años, pero únicamente la diferencia está en que vamos a comenzar más temprano si sos un nativo americano, si sos un nativo de Alaska, si sos afroamericano, si naciste en Hawái, si sos latino o si sos asioamericano con índice de masa corporal arriba de 23. La cosa se pone más sencilla o se pone más complicada, depende de cómo lo querramos ver. Porque solamente que tengas obesidad y sobrepeso y que tengas entre 35 y 70 años, te vamos a comenzar a investigar. Lógicamente, ellos tienen una casuística mucho mayor y tienen repercusiones económicas mucho más grandes que las que podemos tener nosotros. Para buscar prediabetes también ha habido otros métodos, no solamente métodos de laboratorio. Y estos son scores que se han hecho. Tenemos el score de Finlandia, tenemos el score de la Asociación Americana de Diabetes, tenemos el score de la Federación Mexicana de México, tenemos el score también de Canadá, que solamente está en línea, que nos pueden decir cuántos factores de riesgo yo tengo. Y si es necesario que yo vaya a hacerme un examen para buscar prediabetes. Como podemos ver aquí en el algoritmo de la Federación Mexicana de Diabetes, una puntuación mayor de 12 me dice de que yo tengo que irme a realizar una prueba de tolerancia a la glucosa. No es que me voy a hacer un examen en ayuna, no es que me voy a ir a hacer una hemoglobina glucosilada, sino que me tengo que ir a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y estos son los que se conocen actualmente como marcadores para prediabetes y diabetes. Si se buscan estos en un paciente con diabetes, pues también hay que buscarlos en un paciente con prediabetes. Lógicamente y clínicamente en las actividades cotidianas nosotros no vamos a hacer todo esto. Los tradicionales, la hemoglobina glucosilada, la fructosamina, la albúmina glicada, la prueba de tolerancia a la glucosa y el 1,5 anhidroglucitol. Luego ahí tenemos otros factores novedosos como es la adiponectina, el alfa-hidroxibutirato, etcétera, etcétera. Y los marcadores inflamatorios, donde destacan como siempre la proteína C reactiva altamente sensible, la interleucina 6, el conteo de glóbulos blancos y el fibrinógeno. Pero son biomarcadores que diferentes estudios los han reportado como que están presentes en personas con prediabetes, o mejor dicho, están presentes desde la etapa en que el diabético es prediabético. ¿Cuáles son las complicaciones y las manifestaciones que hay? Bueno, desde hace mucho tiempo, desde que se publicó un estudio
que se llamaba Rancho Bernardo, allá por los años 80, si mal no recuerdo. Desde entonces sabemos que cualquier elevación de la glucosa arriba de lo normal nos pone en riesgo de algún evento cardiovascular. Pero el estudio de CODE, que se publicó allá al principio o a mediados de los años 90, nos vino a decir que es la glucosa postprandial la que tiene mayor relación con la mortalidad cardiovascular. No es la glucosa de ayuno, sino que es la glucosa postprandial. Pero también cuando se ve lo que es la glucosa de ayuno, y nosotros lo podemos ver en el gráfico, cualquier elevación que vaya arriba de los valores normales de glucosa nos va poniendo en riesgo de eventos cardiovasculares. E inclusive el riesgo puede comenzar desde valores normales de glucosa. Ha habido voces en el ámbito que promueven de que el punto de corte no tiene por qué ser 126, sino que tiene que ser 95 miligramos por decilitro. Y a partir de 95 miligramos por decilitro, vos ya comenzás con esa tendencia a tener eventos cardiovasculares y a tener complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. O sea que probablemente en un futuro que yo no sepa cuándo sea, nosotros tengamos puntos de corte más bajos, inclusive no solamente para diabetes, sino también para prediabetes. Pero 95 miligramos por decilitro ya se define como un valor de donde tu riesgo ya comienza a aumentar de una manera considerable. Complicaciones, bueno, la hipertensión, la aterosclerosis, el aumento de peso, marcadores inflamatorios, dislipidemia, deterioro de la función renal, deterioro de la función cardíaca, la presencia de retinopatía y neuropatía. Mucho énfasis se hace también, y esto no solamente en prediabetes, sino también en diabetes, lo que es la búsqueda de la enfermedad cardiovascular subclínica y lo que es la búsqueda de la enfermedad aterosclerótica subclínica. Y aquí lo que nosotros vamos a ver en este estudio, que abarca 3.973 personas que al momento de ingresar al estudio no tenían diabetes. Un promedio de edad de 45.7 más menos 4.2, 37.7% eran mujeres y una hemoglobina glucosilada que oscilaba entre 5.4 más 0.3%. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que hay enfermedad aterosclerótica a nivel de las arterias carótidas más intensa o con mayor frecuencia en la medida que los valores de hemoglobina glucosilada van aumentando. Tenemos también en la aorta infrarrenal, en la medida que aumenta a partir de menos de 4.8 la hemoglobina glucosilada hasta más de 6.1, el porcentaje de sujetos con afectaciones ateroscleróticas a ese nivel también aumenta. ¿Qué pasa con las arterias ilíacas y femorales? De igual manera, y es aquí donde nosotros tenemos el mayor porcentaje de personas afectadas por cada nivel de hemoglobina glucosilada. Por ejemplo, en las arterias carótidas, arriba del 6.1%, nosotros andamos a nivel del 40%. Pero aquí, en lo que es las ilíacas y las arterias femorales, andamos casi en el 60%. Y aquí se ve también cómo a nivel de las concentraciones de hemoglobina glucosilada, también la enfermedad o la gravedad de la enfermedad, que puede ser focal, intermedia o generalizada, es mucho mayor en la medida que van aumentando las concentraciones de hemoglobina glucosilada. Queda claro entonces que también hay aterosclerosis subclínica, hay enfermedad cardiovascular subclínica en aquellos pacientes con prediabetes, no solamente en los pacientes con diabetes. Y aquí podemos ver otro estudio que nos ilustra prácticamente lo mismo, en el cual vemos nosotros que cuando se miden o se hacen estos estudios para detectar aterosclerosis, tanto en las arterias del lado izquierdo como en las arterias del lado derecho, también nosotros vamos a ver que aumenta la proporción de territorios afectados
tanto en hombres a la izquierda como mujeres a la derecha, aumenta el número de territorios afectados y aumenta también sobre todo a nivel de las carótidas y a nivel de las femorales. O sea, este es otro estudio que nos indica que también nosotros tenemos un aumento de la aterosclerosis subclínica en los pacientes con prediabetes. Pero esta presencia de aterosclerosis subclínica está también, por así decirlo, supeditada a la presencia de otros factores de riesgo. Mientras más factores de riesgo tenga tanto el hombre como la mujer, también va a aumentar la presencia de enfermedad aterosclerótica subclínica. Bueno, hasta el momento, ¿cuáles son las intervenciones que se han hecho? Hemos tenido intervenciones farmacológicas y hemos tenido intervenciones no farmacológicas. Como les decía, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos propone de que prediabetes sea un equivalente a síndrome metabólico o que el síndrome metabólico sea un equivalente a prediabetes. Estos son una lista, no voy a leer todo ese cuadro, de estudios únicamente que se han hecho con cambios intensivos en estilos de vida. Probablemente el más famoso de ellos ha sido el estudio de prevención de diabetes. Y que las recomendaciones para prevenir la progresión a diabetes ha sido un programa intensivo en estilos de vida saludable. En primer lugar, una variedad de patrones de alimentación. Alcanzar y mantener una pérdida de peso mínima de 7%. Programa de ejercicio de al menos 150 minutos por semana, al menos 150 minutos por semana. Y usar metformina únicamente en aquellas personas que tenían un índice de masa corporal arriba de 35, menores de 60 años o que hubieran tenido diabetes gestacional previa. Y modificar todos los factores de riesgo cardiovascular. Con solamente eso se podía prevenir, haciéndolo de manera intensiva, la progresión a diabetes. Y aquí tenemos los resultados de las principales intervenciones en estilos de vida para prevenir diabetes. El estudio chino, el DAQUIN, una disminución de riesgo de 51%, el estudio seco 63%, el finlandés muy similar al del DPPP de 58%, el estudio en la India de 29% y el estudio en Japón 67%. Y aquí tenemos las intervenciones farmacológicas, en las cuales podríamos haber encontrado cifras muy altas de prevención, como el que se hizo contra glitazona, con 75% de disminución de progresión. Ahora, las complicaciones de diabetes incrementan con el aumento de la glucosa. Eso ya está claro, aún en personas con prediabetes. Casi el 10% de los participantes del DPPP tenían retinopatía sin tener diabetes al momento de ingresar al estudio o de terminar el estudio. El riesgo de retinopatía comienza a incrementar. Fíjense ustedes, con una hemoglobina glucosilada apenas de 5.5%. Y la polineuropatía puede afectar al 13% de las personas que tienen tolerancia a la glucosa alterada y 11.3% con la glucosa de ayuno alterada, comparado con 7.4% de personas con tolerancia normal a la glucosa. La microalbuminuria duplica su prevalencia con la aparición de glucosa de ayuno alterada y tolerancia a la glucosa alterada. Esto es lo nuevo. Estos son las guías que se publicaron en el 2019 y prácticamente aquí nos dicen que el ejercicio ya no tiene que ser al menos de 150, tiene que ser mayor o igual a 150 minutos por semana. Y aquí nos habla de alcanzar 4 metas. Una meta de glucosa, una meta de presión arterial, una meta de lípidos y valorar la necesidad de tratar a estos pacientes con tratamiento antiplaquetario. Estas son las mismas recomendaciones, solo que graduadas de otra manera. Dejar de fumar, intervenciones en el estilo de vida, reducir la ingesta calórica, ejercicio de moderado a vigoroso. Y aquí ya se nos dice que tenemos que combinar el ejercicio aeróbico con el ejercicio de resistencia. Esto sobre todo
por lo de la sarcopenia y recordar que tenemos que proteger el músculo para que capte más glucosa y tengamos un mejor metabolismo. Una dieta mediterránea líquida en ácidos grasos poliinsaturados y el uso también de algunas vitaminas o suplementos de micronutrientes que nos ayudan para reducir el riesgo de diabetes, pero eso no está recomendado. Utilizar vitaminas o micronutrientes no está recomendado para disminuir el riesgo de progresión a diabetes. ¿Y cuál es el ahorro que se tiene con esto? En este estudio lo que se nos dice es que los costos acumulativos a 10 años para tratar pacientes según el screening o los resultados con el criterio de la ADA son $26,800 a 10 años. En el criterio de la fuerza de tarea del servicio de salud son $24,700, pero para tratar pediatría $17,800. El ahorro a 10 años, cuando se hace un screening adecuado, es de $10,400 para la ADA, para la fuerza de tarea $11,000 y para la prediabetes $6,300. Pero las intervenciones en los estilos de vida similares al estudio de prevención de diabetes a 10 años y obtener los resultados que se obtuvieron ahí, o sea, una disminución de la progresión a diabetes de 58%, apenas cuesta menos de $2,300 a 10 años. Estos son los estudios que se han hecho con fármacos y los resultados que se han tenido con esto, pero a lo largo del tiempo lo que nosotros vamos viendo es que estos, si bien es cierto, se mantienen, estos resultados van siendo cada vez menores. Por ejemplo, en el estudio original, la disminución de progresión a diabetes con cambios en estilos de vida fue menos de 58%, a los 10 años menos de 34% y a los 15 años menos de 27%. Y fueron mucho menores también, van siendo cada vez menores con el uso de metformina. Pero también hay otros fármacos que se han venido utilizando, no solamente la metformina. Actualmente ya tenemos los agonistas de los receptores del GLP-1 que han sido también utilizados para obesidad. Y en los estudios en los cuales se han utilizado para obesidad, se ha visto también que pueden disminuir la progresión a diabetes en aquellos pacientes que tienen prediabetes. También, como ya hemos visto, se puede prevenir o se puede revertir la prediabetes hacia valores normales aplicando todas estas intervenciones. Y una de las últimas intervenciones que se ha hecho pues ha sido lo de la cirugía bariátrica, en el cual nosotros podemos ver que la progresión a diabetes es mucho menor, como lo podemos ver aquí, 6.8 por 1,000 pacientes año contra 28.4% por 1,000 pacientes año en los pacientes control. Y eso se puede lograr con la gastroplastia en banda, la gastroplastia vertical, y a 15 años de seguimiento, según este estudio, se logra una disminución de la progresión a diabetes. Y esto no es un estudio nuevo, esto es un estudio que se publicó en el 2012 y hay otros estudios que están en marcha o que se han hecho que nos han demostrado que se puede prevenir también la prediabetes con intervención quirúrgica, o se puede revertir también la diabetes con intervenciones quirúrgicas. Y a la última diapositiva, como les decía, una diapositiva para prediabetes, pues a los pacientes con prediabetes también les va mal, al igual que a los pacientes con diabetes. Les va muy mal en lo que respecta a la severidad de la enfermedad, les va mal en lo que respecta a la mortalidad, les va mal al riesgo que tienen de terminar en cuidados intensivos y todo lo demás. Y recordar que los pacientes que no han sido diagnosticados, la hiperglicemia no diagnosticada, a eso les va peor todavía que a los prediabéticos y a los diabéticos diagnosticados. En conclusión, podemos decir que la prediabetes puede entenderse como una entidad en sí o como un estadio intermedio en la historia natural de la diabetes tipo 2. Es parte del contexto de enfermedades crónicas basadas en diglucemia. Es un equivalente de síndrome metabólico. Habrá más prediabéticos en un futuro cercano. Se han definido mecanismos fisiopatológicos y marcadores biológicos propios de la prediabetes.
Y las intervenciones para prevenir diabetes tipo 2, sobre todo intervenciones en estilo de vida, son efectivas entre las personas con alto riesgo. Hay intervenciones farmacológicas y quirúrgicas que pueden disminuir la progresión a diabetes y el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares inherentes a este proceso. Y prediabetes también en estos tiempos es un factor de riesgo para severidad de COVID-19. Bueno, ya para concluir, solamente recordar que nuestra profesión sigue siendo una profesión de riesgo, o se ha convertido en una profesión de mayor riesgo que la que teníamos en los años anteriores. Y yo quiero rendir un homenaje a todos aquellos colegas que están en la primera línea, a todo el personal de salud que está en primera línea, trabajando en contra de cómo aliviar el dolor de los pacientes, y también un homenaje póstumo a todos aquellos colegas que han fallecido a lo largo de víctimas de esta pandemia. Gracias. Bueno, hola, muchas gracias, doctor Granados, por su excelente conferencia. Bueno, el doctor Alemán lo dejo para que coordine, doctor. Es variable. Es variable porque las autopsias, porque hay muchos conceptos y muchas cifras que vienen basadas en estudios con autopsia. Los que se conocían hasta hace algunos años eran autopsias en pacientes con diabetes, en los cuales se miraba de que lo que predominaba era una apoptosis temprana en los pacientes, en la célula beta en los pacientes con diabetes. Pero se ha visto también que en los pacientes con prediabetes hay una pérdida acelerada de masa de célula beta, probablemente también secundaria a un fenómeno apoptótico temprano, que es lo que más se ha podido generalizar. Pero no hay, digamos, lo que sí se sabe es que hay también perdedores lentos y perdedores rápidos. Por eso algunas personas progresan más rápido a diabetes que otras, y por eso también la diabetes en algunas personas es más devastadora a corto tiempo que en otras. Pero no hay, digamos, una cifra estándar de decir las personas pierden 2 por año, 4% por año, 3% por año, pero puede haber algún promedio. Pero sí que existen perdedores lentos y perdedores rápidos. Y eso a veces ni siquiera está en relación ni con el índice de masa corporal, y no está ni siquiera en relación con la edad tampoco. Simplemente parece que es un fenómeno genéticamente regulado. ¿Está relacionada, perdón? Bueno, aquí podemos decir lo siguiente. Se supone que las personas que tienen tolerancia a la glucosa anormal, o sea, una glucosa postprandial alterada, tienen mayor resistencia a la insulina que los que tienen glucosa de
de ayuno alterada. Pero en cualquier caso, la resistencia a la insulina también se expresa, como podemos ver, en primer lugar, por sarcopenia, en términos de musculatura. Y la sarcopenia lo que quiere decir es que hay menos masa muscular, hay menos vasculatura y sobre todo hay menos mitocondria a nivel del músculo. Y eso a nivel del músculo esquelético y también a nivel del músculo cardíaco. Hay menos mitocondria y las mitocondrias que tenemos son, aunque son escasas también, son más pequeñas y tienen menos poder en el sentido metabólico. O sea que los mecanismos para desarrollar eventos cardiovasculares en las personas con resistencia a la insulina, con prediabetes y diabetes, son también mecanismos multifactoriales, no solamente dependen de una condición, dependen de muchas cosas, pero hay mecanismos fisiopatológicos que involucran directamente ciertas estructuras, porque se ha visto que puede haber daño no solamente a células, hay daño también a organelos, hay daño, como decía, a las mitocondrias, hay daño al retículo endoplásmico rugoso, hay daño al aparato de Golgi, o sea que toda la función de la célula se trastorna. Bueno, el uso de las incretinas en prediabetes no está aprobado oficialmente, pero la liraglutide, como pudimos ver, sí ha dado buenos resultados en pacientes obesos que tienen prediabetes. Y eso fue, digamos, algo que no estaba previsto, porque los estudios iban más o menos diseñados, en primer lugar, al tratamiento de obesidad, no a prevenir prediabetes. Pero lo que se ha visto, por lo menos en algunos estudios, es que sí, al menos los medicamentos inyectables, los análogos del GLP-1, son los que dan mejor resultado en ese sentido. No está aprobado hasta el momento ningún medicamento oral, ni la sitaglitina, ni la vildaglitina, ni la saxaglitina, para tratar a los pacientes con prediabetes. Bueno, el que yo más recomendaría es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Porque eso no solamente me va a dar, digamos, una cifra de glucosa en ayuna y una cifra de glucosa postprandial, sino que me va a desvelar también el mecanismo fisiopatológico imperante en estos pacientes. Si hay una resistencia a la insulina a nivel hepático, si hay una resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético, si es la primera fase la que está alterada o si es la segunda fase la que está alterada o están alteradas las dos. Y como bien decía en la conferencia, la hemoglobina glucosilada es la que menos valor predictivo tiene. Y en los últimos años, no solamente con prediabetes, sino también con diabetes, se ha dicho, hombre, calmémonos con la hemoglobina glucosilada, que nos estamos llevando las trancas con hemoglobina glucosilada. Si bien es cierto, puede ser un examen que nos va a ayudar actualmente, pero hemos estado abusando del diagnóstico de diabetes con hemoglobina glucosilada. Entonces, si bien es cierto, la podemos usar, pero con calma, porque hubo un boom cuando se publicó lo de la hemoglobina glucosilada, un boom, y todo el mundo comenzó a tomar las ventajas de la hemoglobina glucosilada, que no necesitas ayuno, que puedes hacerlo en cualquier momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces fueron quedando atrás los otros métodos para diagnóstico. Y si ustedes se fijan, desde hace 2 años en el Standard Care de la Asociación Americana de Diabetes, hasta hace 2, 3 años, la hemoglobina, cuando decía métodos para diagnosticar diabetes, la hemoglobina glucosilada aparecía de primero. Ahora, si ustedes van a revisar el Standard Care de los últimos 2 años, la hemoglobina glucosilada no está de primero, sino que está de último.
Y eso no obedece a un simple capricho del editor. Bueno, hoy vamos a poner, no, obedece a que hemos visto de que, o se ha visto, ¿verdad? De que se ha abusado de la hemoglobina glucosilada para diagnóstico de diabetes. Bueno, mientras podamos usar la dosis mínima, perfecto. Mientras nos podamos quedar con 500 miligramos una vez al día, perfecto. Pero bien podemos llegar a 1000 miligramos, una tableta de 500 2 veces al día, o una sola tableta de 1000 2 veces al día. Pero a mi juicio, mientras la dosis sea menor, vamos nosotros empujando al paciente a que sea más comprometido con los cambios en los estilos de vida. Mientras más dosis le demos al paciente, es como que le estemos dando cheques en blanco. Bueno, pues si yo voy a tomar la metformina, voy a ver esta gaseosa, y si de todas maneras voy a tomar este medicamento para eso. Y no se trata de eso, de lo que se trata es de que convenzamos al paciente que 58% de riesgo puede disminuirse con solo cambios en estilos de vida intensivo. Bueno, lógicamente habrá condiciones y eso habrá que valorarlo, ¿verdad? Si el paciente tiene mucha resistencia a la insulina, si tiene acantocina nigricans, si la muchacha o la señora tiene síndrome de ovarios poliquísticos, si podrá haber muchas cosas. Pero mientras menos dosis usemos, mucho mejor. Acarbosa se puede utilizar perfectamente. Y hay 2 estudios que se hicieron con acarbosa que demostraron prácticamente lo mismo que se comprobó con metformina. El primer estudio es el Stop-Niden y el otro estudio es el ACE. En los 2 se utilizó acarbosa a dosis de 50 miligramos, pero el problema de la acarbosa es que en esos estudios más del 50% de los pacientes abandonaron el estudio por reacciones adversas gastrointestinales. Pero sí, definitivamente acarbosa es uno de los medicamentos. Tenemos la metformina, tenemos el Orlistat, es el otro, y tenemos la carbosa, que son 3 medicamentos que tradicionalmente se han utilizado para esto. Hubo estudios en los cuales se utilizaron tiazolinediona, pioglitazona, rosiglitazona, troglitazona, inclusive, y que dieron buenísimos resultados. Pero bueno, ya sabemos que las tiazolinedionas se fueron. En los lugares en que haya carbosa se puede utilizar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos también por habernos acompañado. Juan Carlos Sánchez ya está habilitado. Si usted quiere expresar su pregunta, su comentario, solamente usted quite el mute sobre su computadora. Ya está habilitado para opinar. Sí, buenas tardes. Buenas. Doctor, primero pues felicitarlo por la presentación excelente. Realmente pues yo mirando la temática de prediabetes, posiblemente algunos elementos usted los resaltó muy claramente, pero en estos últimos años con esto de lo que son los deportes, lo que es gimnasio, mucha gente acudió a mi consulta preguntando, alguien supo de que si de forma rutinaria para bajar de peso la gente podía utilizar metformina. Muchos pacientes me preguntaron sobre eso. Pero ¿qué tan beneficioso puede ser el uso? Usted más o menos lo explicaba, pero realmente la gente, tengo entendido que algunos hasta como moda lo agarraron, andar usando metformina por 2 o 3 meses,
pero sin prescripciones médicas y sobre todo también tomando en cuenta que la metformina tiene algunos efectos secundarios y hay que revisar algunas patologías. ¿Esta práctica qué tan efectiva puede ser en los casos de la prediabetes? ¿Qué comentario pudiera hacer al respecto, doctor? Siempre va a ser más efectivo los cambios en estilos de vida que la metformina. La metformina no es una indicación absoluta ni relativa tampoco como para dársela a un paciente que tenga obesidad meramente. O sea, pacientes obesos, entre comillas, metabólicamente sanos, que no tienen cifras de prediabetes, que no tienen dislipidemia, que no tienen hígado graso, que no tienen ninguna, porque lo hay. No hay ninguna indicación como para decirle a una persona que por pura obesidad va a tomar metformina para bajar de peso. Si el paciente es obeso y es prediabético, ok. Si el paciente es obeso y tiene hígado graso, pues ok. Si el paciente tiene una gran acantosina hídrica, pues ok. Pero si no lo tiene, no hay ninguna indicación de metformina para perder peso. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Doctor Sánchez está habilitado, puede opinar. Sí, muchísimas gracias. Estamos muy claros con la información del doctor. Muy amable. Gracias. También ahora el doctor Enrique Sánchez ya también está habilitado. Bueno, hay relación con complicaciones microvasculares, no solamente con neuropatía diabética. Probablemente la neuropatía diabética sea la complicación microvascular más prevalente en las personas con prediabetes. Pero también hay retinopatía y también hay nefropatía. Pero recordemos que nefropatía tiene múltiples presentaciones, pues no solamente la disminución de la tasa de filtración glomerular, también la microalbuminuria. Pero la neuropatía sí es muy prevalente en toda su forma, con el dolor, con el ardor, con la parestesia. Se presenta en pacientes con prediabetes. Gracias. ¿Es un comentario o una pregunta? Sí, estamos de acuerdo, doctora. Así es. Así es. Doctor Sánchez terminaría. Sí, y el doctor Carlos Estrada pidió palabra. Carlos Estrada, Carlos Brahim Estrada. Brahim Estrada, doctor. Hola, Brahim. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos? Doctor Denis Granado, un gusto en saludarlo. Igual Luis, me da gusto verlos que están saludables. Doctor, realmente muchísimas gracias por esta información que nos ha aportado el día de hoy. Y a mí se me genera, conociendo y sabiendo un tanto, ¿verdad?, de la prediabetes, su opinión en relación de que cuál sería la media para nuestro medio, valga la redundancia, en el screening, en la búsqueda de la prediabetes en personas en Latinoamérica, digamos Nicaragua. Porque siempre ustedes nos decían ahí en esta charla, por ejemplo, sobre los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con glucosas normales y que la glucosa postprandial, que era el mayor predictor de riesgo de mortalidad o enfermedad cardiovascular, pues a mí me llamó la atención el hecho de querer saber cuál sería la media de glucosa que nosotros deberíamos de manejar en nuestros países, independientemente de la guía que ya se han revisado. Bueno, los valores
que ha promulgado al menos la Asociación Latinoamericana de Diabetes son un poco más bajos que los de la Asociación Americana de Diabetes. Ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que andan alrededor de 90 miligramos por decilitro, que sería más o menos un punto de vista saludable, no un punto de vista de corte como para comenzar a buscar prediabetes. Pero creo que la revisión que hizo al menos el doctor Pablo Ashner en este consenso, creo que es de un valor mucho más bajo. Con Guillermo López. Una Ok, última muchas gracias, doctor. para agradecerles a todos. El doctor Guillermo López Ciero está pidiendo la palabra. Hola. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Quiero agradecer, ¿verdad?, la invitación y siempre admirando al doctor Granados la claridad con que enfoca las cosas más complejas. Yo quiero hacer el comentario referente a qué bueno que quedaron claros los conceptos en lo que es prediabetes, porque he tenido la experiencia con familiares, conmigo mismo y con algunos pacientes con diabetes, que algunos colegas, siempre depende de la actitud en la relación médico-paciente al abordaje de la prediabetes, son bien tajantes. Aplican lo que es la medicina evasiva o la medicina defensiva. Algunos han comentado que no existe la prediabetes, que es diabético, otros lo contrario, son bien una responsabilidad cómoda. No tenés prediabetes, hay chance, vamos al suave. Estoy seguro que con lo que acaba de enfocar y cómo lo enfocó el doctor Granados sobre actualización en prediabetes, queda sumamente claro al decir que es igual a síndrome metabólico. Y el tipo de relación médico-paciente que tenemos que aplicar es la asertiva y la directa. No hay más preámbulo, no minimizar el concepto de prediabetes. En uno de los diplomados, la doctora Villagra y el doctor Granado también nos enfocaban, hablando en el 2015, 2016, que el que tiene prediabetes tiene la mano puesta en el picaporte de la puerta que se abre a la diabetes. Con los conceptos de ahora, no es que tiene la mano puesta en el picaporte, está caminando por la ruta del síndrome metabólico. Y yo comparo el síndrome metabólico como los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces sugeriría se diera 1 o 2 conferencias más en este tipo de temas, extensiva a otros colegas que siguen manejando lo de prediabetes como algo que todavía hay tiempo, que no han llegado las complicaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su comentario. Doctor Denis Granado, y a los 157 colegas que estuvieron participando con nosotros. Un excelente número, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos al día de hoy. Gracias al doctor Bacon por dar la oportunidad al Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas para seguir educando a nuestro gremio. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya nuevamente agradezco al doctor Alemán, al doctor Denis Granado. Hay muchísimos saludos para el doctor Granado y felicitaciones por la conferencia. Esta ponencia estará en los próximos días en nuestro canal de YouTube de Docencia Hospital Vivian Pela. Y bueno, pues nuevamente los invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades académicas. Nuevamente, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar conectados. Doctor Alemán, doctor Denis Granado, nuevamente muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos.